Muy buenos días con todos. Estoy súper contenta y emocionada de poder compartir un poco mis experiencias, mi conocimiento, todo lo que me ha tocado vivir en estos últimos años de mi vida profesionales, experimentando con temas de datos, de inteligencia artificial y sobre todo creo que la mayor emoción es compartir con un auditorio como ustedes, ¿no? El laboratorio realmente es una organización que inspira, ¿no? Y sobre todo toca la vida de muchas mujeres, así que pues más que emocionada por eso de poder colaborar. Bien, entonces, a ver, pongo mi presentación, espero que todos la están viendo sin ningún problema, por favor, qué cosa me avisan, ¿no? Hoy día el objetivo es compartirles un poco algunos temas fundamentales para poder sacarle el mayor provecho a la inteligencia artificial, que hoy día es un tema que es fascinante que esté tan de moda, ¿no? Microsoft hizo un lanzamiento allá por octubre del 2022 y realmente ha sido, o sea, una apertura y un boom increíble porque de haber pasado, digamos, de tener un grupo de personas más acotado, que entendían y que hablábamos de la inteligencia artificial, algunas personas de los diferentes sectores que entendían lo que era, en qué consistía y cuál era el valor de los modelos analíticos, entendían cuál era el valor de la información, ¿no? Pero de repente con este lanzamiento de ChatGPT, de la adquisición de Microsoft de esta empresa de OpenAI, que tiene tantas soluciones increíbles de inteligencia artificial que han venido desarrollando en los últimos años, pues lo que ha hecho Microsoft es ayudarnos a democratizar esos consejos y esos conceptos, perdón, y efectivamente nos demuestra que es el momento en que todos tenemos que ir adoptando esas tecnologías, ir haciendo uso de esos asistentes, de esas facilidades que nos da esa nueva tecnología y que, bueno, seguramente para las nuevas generaciones será parte de su vida, ¿no? Y en algún momento dirán, ¿cómo es posible? No entiendo, no concibo que ustedes hayan podido vivir sin esos asistentes de inteligencia artificial, ¿no? Como ahora de repente algunas personas dicen, ¿cómo es posible que hayan habido, no sé, personas que hayan podido vivir sin celular, sin el móvil que nos ayuda a estar permanentemente comunicados, ¿no? Esta tendencia con la inteligencia artificial definitivamente es un boom muy fuerte. Pero a ver, no podríamos tener inteligencia artificial si no tenemos información, si no tenemos datos, ¿no? Y hoy a ver, todos sabemos que la pandemia fue el principal fenómeno, digamos, que impulsó un salto increíblemente grande hacia la transformación digital y una de las características, además de la inmediatez, de la facilidad que nos trae la transformación digital, también es que nos deja mucha data de rastros, ¿no? O sea, nos va dejando, nos va monitoreando en todo momento y toda esa información que nosotros vamos dejando como parte de nuestra experiencia, toda esta información que se genera con las transacciones de compra-venta o transacciones financieras que podamos hacer de algún tipo, va dejando datos, va dejando rastros, va dejando información que luego las organizaciones están obligadas a tomar para precisamente optimizar su rendimiento. Bien, a ver como un ejemplo de un tema importante. Bueno, eso es un poquito mi presentación, ya lo comentó Paola, yo soy gerente de división de transformación de data y analytics en Interbank, ¿no? Soy Data Analytics Manager, trabajo en temas de Data Analytics hace más de 25 años en diferentes sectores, en telco, en retail, en bancos, ¿no? Me la he pasado todos esos últimos años realmente liderando proyectos de Business Intelligence, de Advanced Analytics, gobierno de datos, experiencia de clientes, soluciones de inteligencia artificial, y bueno, eso es lo que quiero compartir con ustedes en estos próximos minutos, ¿no? Entonces, seguramente para muchos de nosotros puede ser familiar, un poco lo que cuento en esa lámina, ¿no? Que tenemos una pregunta, llegamos a un espacio y de repente nos dicen, ok, ¿cuál es el porcentaje, digamos, de las ventas que he logrado en este año? ¿O cuál es el porcentaje o la penetración que he tenido el año anterior? ¿O cuál es el nivel de satisfacción que tienen mis clientes, ¿no? ¿O cuál es el ratio de conversión que tienen algunas acciones? Entonces, para nosotros de repente es familiar que no todas las personas a las que se les hace
hacen estas preguntas pueden tener la misma respuesta, ¿no? En este caso, el ejemplo que pongo en el slide es una pregunta que está en redes, digamos, ¿no? Pueden entrar y buscarla en Google, son encuestas que en su momento hizo Google y en su momento hizo McKinsey, donde responden a la pregunta, ¿cuál es el porcentaje de adopción de Analytics en las empresas, ¿no? Y la primera sorpresa, que es algo que puede coincidir, digamos, con algunas realidades, es que vemos dos números distintos, ¿no? Y esta situación de que veamos dos números distintos no es que esté mal, ¿no? No es que Google esté equivocado, no es que McKinsey esté equivocado, ¿no? Lo que pasa es que han tomado consideraciones, premisas, definiciones o un universo de datos diferente, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que Google, uno de los gigantes tecnológicos, tiene acceso a información de muchísimas empresas, mientras que por otro lado, los que estamos en el mundo de tecnología y de consultoría hace algunos años, sabemos que McKinsey tiene un mercado objetivo y una cartera de clientes un poco más selecto, un poco más acotado. No todas las empresas contratan a McKinsey para definir su estrategia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Google utiliza un universo mucho más amplio, ¿no? Con lo que, si vemos un poco en términos matemáticos, el denominador de la fracción es mucho más grande que el denominador que está usando McKinsey, ¿no? De repente McKinsey dice, ok, de las 100 empresas que son mis clientes, 56 han hecho adopción de Analytics. Mientras que Google dice, de las 1000 empresas de las cuales yo tengo información, ¿no? 270 han hecho adopción en Analytics. Lo que quiere decir esta información es que ninguno de los dos indicadores son malos, ¿no? Es la verdad en base a la información y a la definición que tiene Google para responder a esa pregunta. Y el 56% que nos da McKinsey también está en base a la información que ellos tienen. Entonces, ¿a qué nos invita, ¿no? Cuando tenemos ese tipo de diferencias? Porque finalmente lo que nosotros queremos saber es un número preciso. No queremos tener 2 o 3 opciones cuando hacemos una pregunta crítica en el negocio en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, esto nos invita realmente a identificar, a documentar y a definir claramente cada uno de los indicadores con los que queremos trabajar en una empresa. Lo curioso en esta lámina, y parte de la información que también es pública, es que en la segunda afirmación, donde indica que el 10% alcanza beneficios financieros significativos, sí es un porcentaje en el cual ambas fuentes coinciden, tanto Google como McKinsey, independientemente de cuál es el mercado o el denominador o el universo que están tomando como referencia, ¿no? Eso quiere decir de que si bien hay muchas empresas que nos hemos entusiasmado, ¿no? Hay muchas organizaciones donde hay muchísimo entusiasmo por usar la información, no necesariamente un porcentaje importante, porque estamos limitados a solamente un 10%, estamos alcanzando beneficios financieros significativos. ¿Y esto por qué es? Porque no estamos sabiendo usar los datos, porque no estamos haciendo un buen gobierno de datos, porque no estamos identificando bien qué hacer con esta información para que optimicen esas empresas. Bueno, seguramente en función al nivel de madurez de cada una de las empresas, todas las respuestas son positivas, ¿no? Entonces, a ver un poquito para entender, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una organización data-driven? ¿No? Para una organización data-driven, primer punto fundamental, los datos son un activo de la organización, ¿no? Seguramente hemos escuchado hablar en los últimos años de que los datos se convirtieron en el nuevo petróleo, ¿no? Sí, efectivamente, y yo estoy convencida de eso. Realmente los datos que convertimos en información son los que nos permiten, si los sabemos usar, ¿no? Si los usamos oportunamente, si los usamos con responsabilidad, son precisamente los que nos permiten tomar mejores decisiones, los que nos permiten generar una mejor experiencia al cliente, los que permiten realmente que tengamos que hacer ajustes de tuercas cuando vemos que algo no está funcionando bien y tenemos que cambiar un poco, inclusive hasta la estrategia que hemos determinado para los próximos 2 años de repente. ¿Por qué? Porque el contexto cambió y nuestra estrategia tiene que cambiar. ¿Y cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son los síntomas que nos van diciendo que hay cosas que tenemos que ajustar o que hay cosas que van súper bien y hay que reforzarlas? A partir de los datos, a partir de la medición. Pero esto va a funcionar siempre y cuando los datos sean accesibles, sean seguros y sean confiables. Imagínense ustedes que nosotros podamos tomar una decisión
absolutamente importante para definir el rumbo de una organización y los datos no son correctos. O sea, fuimos, ¿no? O sea, puede ser el mayor harakiri, puede ser la peor arma, el arma así más mortal que podamos tener, si vamos a tomar una decisión en base a la información que no necesariamente es correcta. Por eso es que las organizaciones, cuando trabajan con todo el gobierno y gestión de información, tienen que velar no solamente porque el dato esté democratizado y al alcance de todas las personas, sino asegurarnos realmente que esa información que está fluyendo a lo largo de la organización sea segura, sea de calidad, sea confiable, ¿no? Y bueno, y no solamente se trata de tener la información en un repositorio, de tener la información centralizada en un data warehouse, en un data lake, en un lake warehouse o todas las tecnologías o nombres que puedan salir, si no somos capaces realmente de generar valor y tomar decisiones con ese dato. Por eso es que una organización de Data Driven no solamente recolecciona datos, sino que además los utiliza para detectar nuevos insights y tomar mejores decisiones, ¿no? Obviamente esta es una cadena, obviamente toda la organización tiene que ser consciente de la importancia de los datos, ser consciente de que los datos tienen que ser de calidad y sobre todo generar valor, usarlos, ¿no? Experimentar con los datos, generar nueva información, conocer la nueva data que se va creando, ir viendo cómo se va afectando las tendencias en los datos en función al contexto, en función al entorno. Es importantísimo, pero no me sirve de nada tener mucha data guardada en un cajón si no soy capaz de usarla, ¿sí? Entonces, esas son las características de una organización data-driven. Ahora, claro, eso es todo un reto, suena maravilloso, podemos hacer muchas cosas, pero hay problemas, ¿no? O sea, yo siempre le digo a mi equipo, bueno, nosotros no vivimos en Disneylandia, ¿no? O sea, donde todo es mágico, todo es maravilloso, ¿no? O sea, siempre vamos a encontrar algunos problemas en esta gestión de información. ¿Cuáles son los más típicos? Por ejemplo, podemos encontrar de que como todo el mundo se emociona con el tema de la data, ¿no? Y quiere tener sus dashboards, entonces todo el mundo quiere demostrar que es data driven, entonces comenzamos a crear demasiados indicadores, ¿no? Ese es un problema porque cuando tenemos un dashboard con demasiados indicadores, perdemos foco. Y eso no es lo que buscamos, porque si nos dispersamos, entonces no somos capaces de ver realmente lo importante. ¿No? Otro caso típico es el que comentaba en el primer slide, ¿no? Que podemos tener definición de conceptos no homologadas. Entonces, de repente, cuando llegamos a pedir una información o un indicador clave de la organización, si no tenemos una única definición, no sé, para el cliente activo, si no tenemos una única definición, para qué cosa es una venta real, ¿no? Cuál es realmente la satisfacción de nuestro cliente, cómo medimos el tema de la experiencia, entonces definitivamente vamos a tener números diferentes. Si tenemos números diferentes, comenzamos a desconfiar de ellos y eso pone en riesgo, digamos, las decisiones que podemos tomar y el tema de la confianza. Y el último que está acá enunciado, que es la mala calidad de datos, ese es uno de los más terribles, ¿no? Porque si no tenemos una buena calidad de datos, si no tenemos una buena gestión de la calidad del dato, pues entonces efectivamente ya no se trata de que tenemos solamente conceptos no homologados, sino que la data, además, o el indicador que presentamos, tiene un resultado errado, ¿no? Entonces, para poder resolver un poco esos problemas que se pueden presentar con la data, tenemos que ser conscientes de que todas las personas en la organización jugamos un rol con la información, ¿no? Y es bien importante, al ser la data el nuevo petróleo y un activo principal para las organizaciones, adoptar estas estrategias de data management colaborativo, donde hay personas en la organización que tienen el rol de data producers y hay otros grupos que tienen el rol de data consumers, ¿no? Entonces, hay personas que tienen que completar la metadata, que tienen que poner las etiquetas correctas, que tienen que hacer las definiciones y poner las descripciones en un catálogo de datos, mientras que hay otros grupos de personas en la organización que tienen la responsabilidad de definir casos de uso de valor con la data, ¿no? En la medida que nosotros vayamos explorando, vayamos experimentando y desarrollando más casos de uso, entonces vamos a identificar más necesidad de información y vamos a ser capaces de identificar oportunamente si algún dato tiene problemas, ¿no?
¿Qué va a pasar en el futuro con la Gen AI que ha venido pues con un boom impresionante en los últimos meses? Seguramente muchas de esas actividades repetitivas o muchas de esas actividades que hoy nos toman bastante tiempo, como la que es configurar el catálogo de datos, esto va a ser reemplazado por estos asistentes ¿no? de Gen AI, de la inteligencia artificial generativa, y seguramente va a ser mucho más fácil poblar los catálogos y también va a ser mucho más fácil encontrar la información, porque hoy en día ya sabemos que podemos interactuar en lenguaje natural con documentos, con catálogos de datos, con videos, con audios. Entonces todo eso seguramente va a ir permitiendo y facilitando el uso de esta información. No, bueno, ahora que nosotros estamos en este momento en que el Perú está, digamos, jugando las clasificatorias para el siguiente mundial, ¿no? Hace unas semanas vi este post en LinkedIn y me pareció bien interesante porque creo que es una forma práctica, por lo menos aquellas personas que algunas de su vida han visto fútbol, los que lo entienden bien seguramente van a estar muy familiarizados con todas las posiciones, los que lo entienden poco, por lo menos saben que en un partido, en una cancha de fútbol, ¿no? Tiene que haber por lo menos un arquero, que en nuestro caso en la selección peruana, que es Galese, que fue el número 1, ¿no? Y por lo menos tenemos que tener, que es el que cuida, o sea, Galese, el que cuida nuestro arco, que no nos hagan los goles, y también tenemos que tener un 9, ¿no? Que hasta el momento ha sido Paolo Guerrero, el encargado, por lo menos hasta las últimas clasificatorias, de hacer los goles, ¿no? Y eso es un poquito, como para entender, es un sinónimo, digamos, a lo que me refería hace un momento, ¿no? Cada una de las personas en la organización tenemos un rol con respecto a los datos, ¿no? Hay personas a las que nos toca estar en esta área donde tenemos que defender los datos, o sea, tenemos que definirlos correctamente, tenemos que cuidar su calidad, tenemos que automatizar los datos, tenemos que tenerlos bien custodiados, bien gobernados, tenemos que garantizar su seguridad, ¿no? O sea, hay personas en la organización que podemos estar en esta posición de defensa, digamos, disponibilizando una data de calidad hacia el otro área, ¿no? Y digamos hacia el área de ataque, ¿no? El área de ataque donde ya tenemos a las personas que tienen que hacer los goles, que tienen que ir identificando los casos de uso, que tienen que ir identificando los insights, porque como dicen en un partido no se gana solamente con un juego bonito, ¿no? No se gana con que haya un buen toque de pelota, que haya chocolate o que haya pases precisos. Un partido se gana con goles. Lo mismo pasa con la data. La data va a ser realmente el activo en la organización en la medida que seamos capaces de hacer goles. Y todos en una organización de Driven tiene que ser, es sumamente importante identificar en mi rol en la organización dónde me toca jugar. Hoy día de repente estoy en la zona de defensa o de repente mañana estoy en la zona de ataque. Es importante saber colocarnos en la cancha, saber colocarnos en la organización y saber ser conscientes y responsables de que realmente o tenemos que proteger la data o tenemos que consumirla. Bien, entonces ahora, teniendo todas esas definiciones claras de cómo tenemos que cuidar la data, de cómo tenemos que atacar, digamos, ¿no? O sea, que si ya tenemos el dato limpio, tenemos el dato confiable, tenemos la data de calidad, la tenemos oportuna, es accesible, si ya tenemos todas esas características, ok, ¿cómo hacemos para que esa data realmente pueda aportar al rendimiento de cada una de las organizaciones? Entonces aquí hay una breve definición, digamos, de cuáles son los pasos que tenemos que seguir para que podamos acercar la analítica a mejorar la experiencia del cliente. Lo comentaba hace un momento, ¿no? Importantísimo. No podemos desarrollar la inteligencia artificial analítica o generativa sin datos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los datos importantes, cuáles son los principales dominios de información, las principales entidades de datos que tienen que estar sí o sí en nuestros repositorios, ya sea porque son el core de la empresa, porque son los principales maestros, porque son los elementos por los cuales yo quiero hacer análisis para poder tomar buenas decisiones. Entonces tenemos que centralizar la data, luego tenemos que hacer uso de la inteligencia artificial analítica, eso lo hacemos reentrenando algoritmos, de preferencia a medida que vayamos madurando, llevarlos a real time, porque evidentemente mientras más oportunos seamos, mejores resultados vamos a tener. Luego, lo que tenemos que hacer, y una vez que tengamos la data y que tengamos los algoritmos en tiempo real, tenemos que disponibilizarlo para que a través de nuestros canales
realmente lleguemos a impactar la experiencia del cliente, el cliente comience a identificar y a sentir que está interactuando con una empresa inteligente, que está usando inteligencia artificial, y finalmente tenemos que ir visualizando, monitoreando los resultados, porque cualquier estrategia que nosotros montemos no va a ser eterna. Ustedes saben, los factores externos, el entorno, el contexto, puede variar mucho los resultados, y por eso es tan importante que nosotros vayamos viendo cuál es el momento en que tenemos que calibrar, cuál es el momento que tenemos que hacer un ajuste. Entonces, el machine learning, la analítica, la inteligencia artificial, generativa, están más cerca que nunca, ¿no? Hoy en día ya no podemos ser ajenos a esas tecnologías. Hoy en día tenemos que ver esas tecnologías como un aliado que nos ayuden, que nos asistan a ser mucho más productivos, a ser mucho más eficientes, a ser mucho más precisos con algunos temas. No nos asustemos, experimentemos, juguemos con esta información y seguramente le vamos a poder sacar el mayor provecho. Eso, entonces no sé si hay alguna pregunta, Paola, que quieran o alguna duda, no sé si fui clara, espero haber podido compartir con ustedes un poco del conocimiento y haber aclarado algunos conceptos referidos a la data y a la analítica en las organizaciones. Totalmente, Linda. Muchísimas gracias por todo lo que has traído hoy. Es realmente valioso y la verdad es que todo lo relacionado con Data Analytics es súper apasionante. Una vez uno se mete a entenderlo y puede entender su impacto, ¿no? No solo en el rol de uno, sino en el equipo y en las organizaciones. Así que muchas gracias por eso. Tenemos un minutito para una pregunta. Dejaron por aquí alguna que decía que, claro, los datos que presenta son súper interesantes y también es curioso ver que todavía las empresas como que no entienden el valor que tiene la data, que no es solo recolectarla, sino también hacer algo con eso, ¿no? Entonces la pregunta básicamente es ¿qué puede estar haciendo falta para que esto se aproveche mejor y qué ruta deberían emprender los equipos para lograrlo? Mira, ese tema de ser una organización data-driven definitivamente es un tema cultural. ¿No? No es un tema tecnológico. La tecnología se puede resolver, se puede implementar, ¿no? Con mayor o menor complejidad, pero es un tema de personas. ¿Qué consejo les doy yo? ¿No? Y que en Interbank además nos viene funcionando bastante bien. Desde los líderes, ¿no? O sea, los líderes tenemos que impulsar que todos nuestros equipos tomen decisiones basadas en datos. Entonces, por ejemplo, cuando vienen y nos presentan una propuesta, o cuando vienen y nos presentan una idea de negocio, o vienen y nos presentan un entendimiento o un monitoreo, un resultado de cómo salió alguna acción comercial, pues lo primero que tenemos que hacer nosotros como líderes es preguntar, bueno, ¿y en qué te basaste? ¿No? Si es que no es evidente cuáles son los datos que tomaron como base para esa información, para transmitirnos esa información, ¿no? La manera que nosotros tenemos para impulsar esa cultura data-driven es precisamente acostumbrar a nuestros equipos a que usen información, ¿no? A que toda la información que nos están presentando realmente esté basada en datos reales, que no sea intuición, ¿no? Entonces eso va a ir forzando a los equipos a ir buscando información de calidad para que realmente lo que ellos presenten sea de valor, ¿no? O sea, sea completamente sustentado y que nos permita tomar decisiones correctas para impulsar a cada una de las organizaciones en las que estamos, ¿no? Creo que es un trabajo, es un proceso, no es un tema que se pueda resolver de la noche a la mañana, es una cultura que tenemos que ir formando en nuestros equipos y es una forma en que los líderes podemos colaborar. Y funciona bastante bien. Buenísimo, Linda. Pues muchas gracias por tu tiempo. De verdad valoramos mucho todo esto que has traído hoy. Te damos las gracias.